Cuando tenía 13 años, mi madre se fue con un chatarrero, sin despedirse, sin dar explicaciones. Hasta los papeles del divorcio los mandó con otra persona. Desde entonces, mi padre y yo nos apañamos solos durante 21 años, a base de hacer rutas largas con su camión. Consiguió pagarme la universidad, en cada momento importante de mi vida. Mi madre desapareció como por arte de magia, sin dar señales de vida. La odiaba tanto que no solo quemé todas sus fotos, sino que le deseaba lo peor, hasta que, a los 34 años, por fin ahorré suficiente para comprar un piso y casarme con mi novia de 3 años. Pero, al tramitar la hipoteca en el banco, el empleado se quedó mirando la pantalla un buen rato. Con cara de extrañeza, me dijo, «Señor Lu, a su nombre consta un fondo de inversión. La titular es Sanse Julan. Y el beneficiario figura usted. Este fondo, desde 2003, ha recibido ingresos todos los meses, hasta hace 3 meses. Me zumbaron los oídos. San Shulan es el nombre de mi madre, esa mujer que pasó de mí durante 21 años. Temblando, le pedí explicaciones a mi padre, pero él, furioso, rompió una carta vieja en pedazos. ¿Qué está ocultando mi padre? ¿Por qué se marchó mi madre? ¿Qué ponía exactamente en esa carta rota? Cuando por fin armé el rompecabezas de la verdad, descubrí un secreto que llevaba oculto 21 años. Hace un sol espléndido de marzo, he quedado con mi prometida, Suching. En la puerta de la inmobiliaria, lleva una gabardina color crema, el pelo recogido en una coleta y un buen taco de papeles en la mano, mientras me saluda desde lejos. Llevamos 3 años saliendo. Ya conocemos a nuestras respectivas familias y hemos cumplido con todos los pasos. La boda está fijada para noviembre. Solo nos falta el último paso: comprar el piso de casados. Hemos visto este piso más de 10 veces. 87 metros cuadrados, 2 habitaciones y un salón. Aunque no es grande, tiene muy buena orientación. Está a solo 2 paradas de metro del trabajo de Suching. Ella está encantada. La entrada son 430.0 yuanes. Yo había ahorrado 280.0 en 6 años de trabajo. Y los 150.0 restantes los consiguió mi padre, vendiendo el solar familiar del pueblo. Ese terreno era una herencia de mi abuelo, y mi padre lo había cuidado casi toda su vida. Al principio, me negué en rotundo. Pero él dio un golpe en la mesa y me llamó insensato. Una casa es la base. Hay que tener una base para casarse. Una vida sin base no es vida. No pude llevarle la contraria, así que tuve que aceptar el dinero. Al verme, Suching vino corriendo a cogerme del brazo, con una ilusión que no podía disimular. El agente inmobiliario lleva días insistiendo, hoy tenemos que firmar el contrato sí o sí, o nos van a subir el precio. Le apreté la mano y acepté con la cabeza. Eran las 3 de la tarde cuando terminamos de firmar el contrato de compraventa. Ahora tocaba ir al banco a tramitar la hipoteca. Pedimos una hipoteca mixta con el fondo de vivienda, con una letra de poco más de 4.0. Apenas podíamos permitírnoslo. No había mucha gente en la sucursal. Cogí número y me senté en la zona de espera, mientras Suching iba a comprar agua a la máquina. Cuando tocó mi turno, me acerqué a la ventanilla 3 y pasé mi DNI y los papeles. La cajera era una mujer de unos 30 años, con gafas de montura dorada, que tecleaba el ordenador con soltura. Al principio, iba todo sobre ruedas. Comprobaba mis datos y de vez en cuando levantaba la vista para confirmarme algo, hasta que de pronto se le pararon los dedos. Se quedó mirando la pantalla, con el ceño ligeramente fruncido, repasando una línea, una y otra vez con la mirada. «Disculpe, ¿pasa algo?» «No», respondió de inmediato, sino que giró la pantalla hacia un compañero de al lado. Ambos cuchichearon durante unos segundos. Empecé a ponerme nervioso, temiendo que hubiera algún problema con mi historial crediticio. Tras esperar unos 2 minutos, por fin volvió a mirarme. «Señor Lu, a su nombre aparece vinculado un fondo de inversión, cuyo titular no es usted, pero en el que figura como beneficiario». «¿Qué fondo? Si yo nunca he abierto ninguno». Bajó la mirada hacia la pantalla y leyó los datos que aparecían en ella. Fecha de apertura, septiembre de 2003. Titular, San Ziulan. Beneficiario, Lu Yuanzhou, San Xiulan. Mi mente pareció congelarse de golpe. Hacía ya muchos años que no oía ese nombre. Tanto tiempo que casi creía haberla borrado por completo de mi memoria. Pero al escucharla salir de los labios de un desconocido, comprendí que aquellas supuestas heridas cerradas solo tenían una fina costra por encima, lista para sangrar de nuevo con el más mínimo roce. «Señor, señor». La voz de Wei Yuan me devolvió a la realidad. ¿Conoce a la señora Song Si-Hyulan? Abrí la boca, sintiendo la garganta completamente oprimida. Suching se acercó con 2 vasos de agua y, al ver mi expresión,
Cambió de cariz. Yuan-Shou, ¿qué te pasa? Estás pálido. Negué con la cabeza. Y volví a mirar a Gui Yuan. ¿Cuánto dinero hay en esa cuenta? Al no ser usted el titular, no puedo revelarle la cantidad exacta. Pero sí puedo decirle que, desde septiembre de 2003, se ha ingresado una cantidad fija todos los meses, hasta hace 3 meses. ¿Hace 3 meses? Sí, el último registro de depósito fue hace 3 meses. Y luego paró. ¿Paró? Mis manos se aferraron con fuerza al borde del mostrador. 21 años desde 2003 hasta ahora. Exactamente 21 años. Aquel año tenía 13. Estaba en primero de la ESO. Y también, ese año, ella se fue con un forastero, sin ni siquiera una despedida decente. Recuerdo perfectamente aquella mañana. Me levanté de la cama y vi la casa fría y apagada. Su armario estaba vacío y las cosas del tocador tampoco estaban. Mi padre estaba en el umbral fumando, un cigarro tras otro. La ceniza cubría el suelo. Le pregunté a dónde había ido mamá. Él ni siquiera levantó la cabeza, solo soltó con voz apagada: «No va a volver». Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Más tarde, a través de los chismes de los vecinos, fui reconstruyendo la verdad. Se había liado con un forastero que compraba chatarra en el pueblo. Los dos se fugaron juntos. Hasta los papeles del divorcio los mandó firmados por mediación de otro. Mi padre firmó sin pensárselo 2 veces. Desde entonces, nadie volvió a mencionar su nombre en casa. La odiaba con todas mis fuerzas. La odiaba por abandonar a su marido y a su hijo, por no interesarse ni por mis exámenes finales, por desaparecer por completo, en la etapa en la que más necesitaba a una madre. Durante todos estos años intenté olvidarla, e incluso quemé hasta su última foto. Pero ahora, esta empleada del banco, a la que ni siquiera conozco, me dice que lleva 21 años ingresando dinero para mí. Señor, ¿se encuentra bien? Tomé aire profundamente y traté de que mi voz sonara lo más calmada posible. ¿Puedo desbloquear esta cuenta? Quiero consultar los detalles. Necesita introducir la contraseña de la cuenta, o que el titular acuda en persona, con su DNI para autorizarlo. No sé la contraseña. La cajera se lo pensó un momento y tecleó un par de cosas. El sistema indicó: esta cuenta tiene configurada una pregunta de seguridad. Puede intentar responderla. ¿Qué pregunta? Pregunté. ¿Cuál es la fecha de nacimiento del niño? Se me encogió el corazón de golpe. 16 de julio de 1990. La cajera aporreó unas cuantas teclas y negó con la cabeza. Contraseña incorrecta. Le quedan 2 intentos. Apreté los dientes y probé 2 veces más. Mi cumpleaños según el calendario lunar. Mi año de nacimiento. Todo falló. Todo falló. Lo siento. La cuenta ha sido bloqueada temporalmente. Necesita ponerse en contacto con el titular de la cuenta o presentar una autorización para continuar con la consulta. Me quedé de pie en el sitio, con la mente totalmente en blanco. Su-Ching me tiró suavemente de la manga. ¿Yuan-Yo? ¿Quién es Sun Xiulan? ¿La conoces? ¿La conoces? Me quedé en silencio durante un buen rato, hasta que logré articular las palabras entre los dientes. Es mi madre. A Su-Ching se le abrieron los ojos de par en par. Llevábamos 3 años saliendo, y ella solo sabía que me había criado en una familia monoparental, que mi padre me había sacado adelante él solo. Cada vez que me preguntaba por mi madre, yo esquivaba el tema y me limitaba a decir que se había marchado muy pronto. Ella pensó que había fallecido y no volvió a preguntar. Ahora por fin entendía lo que significaba realmente que se hubiera marchado pronto. Al salir de la sucursal del banco, el sol seguía brillando con fuerza, haciendo que me escocieran los ojos. Su-Ching me ayudó a sentarme en un banco de la calle y me tendió una botella de agua. Yuan-Shou, cálmate un poco. Cuéntamelo despacio. ¿Qué está pasando exactamente? Cogí la botella, pero no bebí. Me quedé mirando fijamente la etiqueta. Sin embargo, lo que dije a continuación hizo que a mi prometida, Su-Ching, se le mudara el rostro por completo. Nos abandonó, a mi padre y a mí, y se largó cuando yo tenía 13 años, con un tipo de fuera. En estos 21 años, no ha vuelto ni una sola vez, ni ha hecho una sola llamada, ni cuando mi padre enfermó, ni cuando aprobé para ir a la universidad. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Desde entonces, dejé de tener madre. Pensé que hacía mucho que se había olvidado de mí, o que le importaba un bledo este hijo. Su-Ching me agarró la mano con fuerza, sin decir nada. Quizás sabía que en momentos así, cualquier consuelo sobra. Alcé la vista y observé el trasiego de gente al otro lado de la calle, con un remolino de emociones indescifrables en el pecho. Esa mujer que desapareció durante 21 años y jamás volvió a dar señales de vida.
¿Qué demonios se le pasa por la cabeza? ¿Por qué ha abierto esta cuenta? ¿Sabe siquiera cómo me ha ido todo este tiempo? Si llevaba tanto tiempo ahorrando, ¿por qué no ha aparecido nunca? Un aluvión de preguntas revoloteaba en mi cabeza, partiéndome las sienes de dolor. Su Ching habló en voz baja. Yuan-Shou, ¿tu padre sabe algo de esto? Me quedé de una pieza. ¿Es verdad? ¿Sabrá algo mi padre? Esa misma noche, en vez de volver al piso de alquiler, cogí un autobús de larga distancia y regresé a mi pueblo. Mi padre tiene 58 años. Hace unos años dejó de trabajar como camionero y abrió una tiendecita en el pueblo para ir tirando. Cuando llegué a casa, casi eran las 10 de la noche. La persiana metálica de la tienda estaba medio bajada y mi padre estaba sentado dentro viendo la televisión, con un plato de cacahuetes y media botella de licor blanco al lado. Al verme, se quedó un poco extrañado. ¿Qué haces aquí? ¿No estabas con lo del préstamo? Ya he terminado, respondí sentándome enfrente de él, fijando los ojos en él. Papá, te voy a preguntar una cosa, y tienes que serme sincero. Los palillos de mi padre se detuvieron un instante, y su expresión se volvió indescifrable. ¿Qué pasa? Sun Siulan. Pronuncié el nombre remarcando cada una de las sílabas. El rostro de mi padre cambió de golpe. Soltó los palillos, se abalanzó sobre el vaso de vino y dio un trago largo, para luego dejarlo caer con fuerza sobre la mesa. ¿A qué viene que saques eso a relucir? ¿Qué tiene que ver esa mujer con nuestra familia? Hoy, mientras tramitaba un préstamo en el banco, el sistema ha mostrado una cuenta asociada a mi nombre. La titular es ella y el beneficiario, yo. Clavé la mirada en los ojos de mi padre y añadí palabra por palabra. En esa cuenta ha entrado dinero todos los meses, desde el año 2003, sin parar hasta hace 3 meses. A mi padre le tembló levemente una mano. En ese preciso instante, pude ver un atisbo de pánico en el fondo de sus ojos. ¿Sabes algo de esto, papá? Él esquivó mi mirada, agarró de nuevo el vaso y se dio otro trago. Yo no sé nada. No me preguntes. ¿Que no sabes nada? Entonces, ¿por qué se te ha quedado esa cara? He dicho que no sé nada y punto. Estalló de repente elevando la voz. Con un tono cargado de un hastío reprimido durante años, esa mujer se largó y punto. ¿Qué más te da si ingresaba dinero o no? Ni se te ocurra tocar ni un solo céntimo de ese dinero. ¿Te enteras? ¿Te enteras? A mí también se me hincharon las narices. ¿Por qué no voy a preguntar? Es mi madre. Tengo derecho a saber la verdad. ¿Qué madre ni qué narices? Si no se merece ni el título. Mi padre se puso en pie de un salto, arrastrando la silla consigo, que cayó al suelo con un estrépito ensordecedor. Te abandonó cuando eras crío y huyó. ¿Dónde demonios ha estado en estos 21 años? ¿Alguna vez se ha dignado a preguntar por ti? ¿Dónde estaba ella cuando hiciste los exámenes de secundaria? ¿Dónde estaba cuando hiciste la selectividad? ¿Y dónde estaba cuando murió tu abuelo? Su pecho subía y bajaba con violencia, con los ojos enrojecidos. ¿Y ahora te atreves a mencionármelo? ¿Es que no tienes conciencia? No, me eché atrás. Solo quería saber por qué ahorraba dinero para mí. Si realmente no le importaba, ¿para qué guardaba ese dinero? Mi padre guardó silencio. Se quedó allí, como una estatua erosionada. La ira en su rostro se desvanecía poco a poco, siendo reemplazada por un inexplicable cansancio. Tras un largo rato, se inclinó para enderezar la silla y se sentó. Olvida este asunto. Papá, he dicho que lo olvides. Bajó el tono de voz, pero con una autoridad incuestionable. Sus cosas no tienen nada que ver contigo. Termina de gestionar el préstamo. Cásate y vive tu vida. No pienses en nada más. Miré el cabello canoso de mi padre y su rostro lleno de arrugas. Me tragué todas las palabras que tenía en la boca. Sabía que si seguía preguntando, solo conseguiría enfadarle más. Aquella noche, tumbado en la vieja cama donde dormía de pequeño, daba vueltas sin poder dormir. La luz de la luna entraba por el cristal y se posaba sobre los diplomas amarillentos colgados en la pared. Eran los diplomas que fui acumulando, desde la primaria hasta el instituto. Estudiante ejemplar concurso de matemáticas, segundo premio en el concurso municipal de redacción. Fue mi padre quien pegó cada uno de ellos personalmente. Nunca decía nada sentimental, pero cada vez que yo traía un premio, preparaba un plato más de comida, calentaba un poco más de vino. Hubo un tiempo en que pensé que en mi vida solo existía mi padre. La figura materna fue borrada de mi vida por completo cuando cumplí los 13 años, pero ahora todo parece volverse a complicar. Me giré en la cama y mi mirada se detuvo en la mesita de noche. Era un mueble de madera viejo, con la pintura desconchada y un cajón que no cerraba bien. De pequeño guardaba ahí todos mis libros de texto. Cuando me mudé, mi padre ni siquiera lo tocó y se quedó tal cual, movido por un impulso. Alargué la mano y abrí el cajón.
Dentro había un montón de trastos viejos y desordenados, unas libretas mohosas, una regla de plástico rota y una caja de hojalata oxidada. Saqué la caja de hojalata y al abrirla encontré unas cuantas fotos amarillentas, un reloj digital que ya no funcionaba y una carta. El sobre era muy viejo, con los bordes doblados y llevaba unos sellos de colores. Le di la vuelta al sobre y vi el matasellos y la dirección del remitente. La fecha del matasellos era de marzo de 2009, hace 15 años. La dirección del remitente era de otra provincia. La letra estaba algo borrosa, pero conseguí distinguirla. Quizá era el lugar al que se fue mi madre tras casarse de nuevo. Mi corazón dio un vuelco. Esta carta era de mi madre. ¿Por qué llevaba 15 años guardada aquí sin abrir? ¿Por qué nadie me había dicho nada? Justo cuando iba a abrir la carta, la puerta se abrió de golpe. Mi padre estaba en el umbral. Al ver lo que tenía en las manos, su rostro se puso pálido al instante. ¿Qué estás haciendo? Se acercó a grandes zancadas y me arrebató la carta de las manos. ¿Quién te ha dado permiso para tocar esto? Papá, ¿de quién es esta carta? ¿Es de ella? ¿A ti? No te importa. Mi padre aferraba la carta con fuerza, como si quemara. Me levanté, intentando quitársela. Es una carta para mí, ¿no? Tengo derecho a leerla. No, esto es cosa mía. A ti no te importa. Dijo eso mientras se guardaba la carta en el bolsillo. Lo agarré del brazo. Papá, ¿por qué no me dejas leerla? ¿Qué pone exactamente aquí? No pone nada. Pues entonces, ¿por qué te pones así de nervioso? Mi padre me soltó de un zarpazo. Dio unos pasos hacia atrás y se apoyó contra la pared, con el pecho agitado. Me miró fijamente durante un buen rato, con una mirada llena de rabia y pánico, y también de una complejidad que jamás le había visto. Entonces, hizo algo que me dejó completamente helado. Sacó la carta del bolsillo y, delante de mí, empezó a romperla en pedazos. Papá, esta carta no existe. Arrojó los trozos al suelo, con voz ronca. Esa mujer no existe. Lo que ha escrito tampoco existe. Métete esto en la cabeza. A partir de ahora, no vuelvas a mencionar nada de ella. Dicho esto, salió de la habitación sin mirar atrás y dio un portazo seco. Me quedé allí de pie, mirando los papeles esparcidos por el suelo, sintiendo que mi propio corazón se hacía pedazos. Aquella noche me agaché en el suelo y fui recogiendo los trozos de papel uno a uno, intentando unirlos, pero estaban tan destrozados que era imposible reconstruirlos. Solo alcancé a leer unas pocas palabras sueltas. Yuan-yo, lo siento. Lo siento, no tuve más remedio. Cada palabra se me clavaba en el pecho como una aguja. ¿Qué demonios intentaba decir? ¿Qué está ocultando mi padre en realidad? Esas preguntas me zumbaron en la cabeza durante toda la noche, hasta que amaneció. A la mañana siguiente, bajé con unas ojeras enormes. Mi padre ya ha salido. La persiana metálica del colmado está abierta de par en par. La vecina de al lado, la señora Wong, está barrida la entrada. Me ve y me saluda con entusiasmo. Vaya, Joan-sou, ya has vuelto. Tu padre dice que te vas a casar. Muchas felicidades. Forzar una sonrisa. Le respondo con evasivas. Y, cuando voy a dar media vuelta, la señora Wong vuelve a soltar su retahíla. Tu padre no lo ha tenido fácil estos años. Te ha criado él solo, pagándote los estudios y la universidad. Ya tiene el pelo completamente blanco. Tienes que portarte bien y cuidarlo, sin darle preocupaciones. Ya sé lo de tu madre, ay. Han pasado tantos años ya. Olvídate del tema. Las mujeres, cuando pierden el norte, no hay quien las detenga. Mis pasos se detienen en seco, señora Wong. Cuando mi madre se fue, ¿sabe exactamente qué pasó? La señora Wong parpadea sorprendida y su mirada empieza a esquivar la mía. Yo tampoco lo sé muy bien. Solo escuché que se largó con otro. ¿Quién iba a saber los detalles? En aquella época tu padre tampoco nos dejaba preguntar. ¿Y ella volvió alguna vez a buscarme? La expresión de la señora Wong se vuelve extraña. Mira a uno y otro lado y baja la voz. De eso ya no sé nada. Pero el año que se marchó tu madre, parece que mandó algunas cartas. Pero tu padre, de repente, se calla, como si se hubiera dado cuenta de que ha hablado demasiado. En fin, olvídalo. Son cosas de hace muchos años. Yo soy una extraña y no debo meterme. Si de verdad quieres saberlo, pregúntaselo a tu padre. Dicho esto, coge la escoba
y se mete a toda prisa en la casa, negándose a decir una sola palabra más. Me quedo de piedra en el sitio, pero en mi interior se ha desatado una tempestad. ¿Mandó algunas cartas? No era solo una. ¿Por qué mi padre nunca me dijo nada? ¿Qué demonios temía? Respiré hondo y tomé una decisión. Al volver al piso de alquiler, empecé a buscar por todos los medios el paradero de mi madre. La ciudad a la que se mudó al casarse se llama Kingang. En tren a otra provincia se tarda más de 10 horas. Cuando se fue con aquel hombre, solo sabía que había venido al pueblo a comprar chatarra. No tenía ni idea de su nombre ni de su apellido. Busqué por internet durante mucho tiempo y pedí a conocidos del pueblo que investigaran, hasta que por fin conseguí una dirección y un número de teléfono. Aquella noche, con el móvil en la mano, daba vueltas por la habitación, dudando durante mucho rato. No fui yo quien la abandonó, fue ella quien me abandonó a mí. Apreté los dientes e intenté que mi voz sonara lo más calmada posible. Yo no lo abandoné. Fue él quien se marchó. Llevo tantos años sin saber dónde está y ahora, venga, ya está bien. No quiero escuchar tus explicaciones. El chico me interrumpió. En fin, no vuelvas a llamar a este número. Mi madre no quiere verte. Espera, ¿puedes decirme en qué hospital está? Yo quiero. Ya he dicho que no quiere verte. Colgaron el teléfono, sosteniendo el móvil. Lo único que se oía en mis oídos era el tono de ocupado. Las palabras de aquel muchacho resonaban una y otra vez en mi cabeza. ¿Acaso su hijo no lo había abandonado hace ya tiempo? ¿Es eso lo que le ha estado contando a los demás? Les dice a todos que fui yo quien lo abandonó. Me senté al borde de la cama, con el pecho oprimido por algo, sintiendo un dolor sordo y asfixiante. Su-Ching llamó por teléfono para preguntar cuándo iba a volver, diciendo que este fin de semana teníamos que comer en su casa. Salí del paso como pude, diciendo que tenía unos asuntos en el pueblo y que tardaría unos días más en regresar. Ella guardó silencio un momento al teléfono y me preguntó si pasaba algo. Para evitar que se preocupara, al final marqué aquel número. El teléfono sonó 3 veces y ¿alguien contestó? Diga, sonó como la voz de un chico de unos 15 o 16 años. Hola. ¿Es esta la casa de San Ziulan? Al otro lado de la línea hubo un silencio. ¿Quién eres? ¿Qué quieres con ella? Yo soy su antiguo. No sabía muy bien cómo presentarme, hijo. Pero él también tiene otro hijo, miembro de la familia anterior. Esa forma de decirlo sonaba demasiado rara. Vacilé unos segundos y al final dije la verdad. Me llamo Lu Yuanzhou. Yuanzhou, soy hijo de San Ziulan. Quería hablar con ella de un asunto. El silencio al otro lado del teléfono se prolongó. Entonces, volvió a sonar la voz del chico, con una evidente actitud de defensa y hostilidad. Mi madre no está en casa. Ha ido al hospital. ¿Qué quieres con ella? ¿Qué hospital? ¿Ella está enferma? ¿Qué te importa a ti? El tono del chico se volvió frío. ¿Acaso no eres su hijo? ¿No fue ese hijo suyo el que hace tanto que renegó de ella? ¿A qué vienes a buscarla ahora? Aquellas palabras fueron como un cuchillo, que se clavó sin piedad en lo más hondo de mi pecho. Le dije únicamente que no pasaba nada y que volvería en cuanto terminara. Colgué el teléfono, me tumbé en la cama y me quedé mirando fijamente el techo, con la cabeza hecha un lío. Al día siguiente, que era fin de semana, recibí una llamada de la madre de Su-Ching. Su voz sonaba un tanto extraña. Yuan-Yo, ¿en qué andas metido estos días? ¿Cómo es que no te pasas por casa a vernos? Mire, tía, estos días estoy en mi pueblo natal y tengo algunas cosas que resolver. ¿De verdad? ¿De verdad? Hizo una pausa, cambiando de tercio. Yuanzhou, hay algo que quiero preguntarte. He oído que tu madre no falleció, sino que se fugó con otro. Mi corazón dio un vuelco y se hundió. Su-Ching debió de contárselo a la señora. No te pongas nervioso. Solo tengo curiosidad. En realidad, tampoco es para tanto. ¿Qué familia no tiene trapos sucios, verdad? Su tono sonaba de lo más tranquilo, pero pude captar la indirecta. ¿Verás? Nuestra pequeña Ching es hija única. Y ha crecido entre algodones. Su padre y yo solo la tenemos a ella. Así que es lógico que queramos que se case. En el seno de una familia íntegra y respetable. ¿Lo entiendes, verdad? Apreté con fuerza el móvil, hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Señora, lo entiendo, pero lo que hizo mi madre no tiene nada que ver conmigo. A mí me ha criado mi padre él solo. Usted debería conocer de sobra cómo soy. Sí, lo sé. Lo sé. Eres un buen muchacho. Pero, como suele decirse, de tal palo, tal astilla. Los antecedentes familiares siguen importando. Suspiró y su voz dejó entrever cierta incomodidad. En fin, mejor no precipitemos la boda. Seguid saliendo, por ahora, y su padre y yo ya lo meditaremos. Señora, bueno,
¿Lo dejo por ahora? Pásate por casa cuando tengas un hueco. La llamada se colgó. Sosteniendo el teléfono, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Era justo lo que más temía. El pasado de mi madre se había convertido en una mancha imborrable en mi vida. Por la noche, Su Chin me llamó. Su voz sonaba al borde del llanto. Yuan-Sou, lo siento, mi madre. Ella no lo hacía con mala intención. Es solo que habla sin pensar. Por favor, no te lo tomes a pecho. Tranquila, no llores. Ya he discutido con él. Le dije que me da igual la situación de tu familia. Yo te he elegido a ti y punto. Sollozaba al otro lado del teléfono. Pero dice que hay que posponer la boda y tomarnos más tiempo para conocernos. Yuan-Sou, de verdad, lo siento muchísimo. Cerré los ojos y respiré hondo. King, esto no es culpa tuya, es asunto mío. Ya me encargaré yo de solucionarlo. ¿Cómo piensas solucionarlo? Guardé silencio durante un buen rato. Voy a ir a verla para preguntárselo en persona. ¿A quién? A mi madre, ¿eh? Al otro lado de la línea, se hizo el silencio durante unos segundos. Yuan-Sou, ¿lo has pensado bien? Han pasado 21 años. ¿De verdad vas a ir a buscarla? Miré el cielo nocturno y oscuro a través de la ventana, y sentí como una determinación inquebrantable se apoderaba de mí. King, necesito saber la verdad. Sea cual sea, tengo que verla con mis propios ojos. 3 días después, pedí una semana de vacaciones y compré un billete de tren a Qingyang. El día antes de marcharme, regresé un momento a mi pueblo para avisar a mi padre. Cuando oyó que iba a ir a buscar a mi madre, su rostro se oscureció tanto que parecía que iba a echar chispas. ¿A qué vas a buscarla? Y que si la encuentras. Solo quiero que me explique una cosa. ¿Por qué se marchó? ¿Por qué me ahorraba dinero? ¿Y por qué no ha dado señales de vida en todos estos años? ¿De qué sirve que te dé explicaciones? Mi padre dio un puñetazo en la mesa y estalló. Esa mujer se fue con el corazón de piedra. Si vas a buscarla, ¿acaso va a volver? No pretendo que vuelva. Solo quiero saber la verdad. ¿La verdad? Mi padre dejó escapar una sonrisa sarcástica, con una amargura indescriptible en la voz. Si quieres saber la verdad, ve. Cuando vayas, te darás cuenta de que hay verdades que es mejor no saber. Tras decir esto, se dio la vuelta y se metió en la habitación interior. Cerrando la puerta de un portazo, me quedé allí, de pie, con un revoltijo de sentimientos en el pecho. Su reacción era demasiado extraña. Desde que descubrí aquella cuenta, pasando por la carta rota, hasta ahora, parecía estar ocultando algo desesperadamente. No sabía qué me esperaba, pero ya no tenía marcha atrás. El tren estuvo 14 horas en marcha, atravesando más media China. Llegué a Qingyang en un sopor, a medio dormir. Era una ciudad en la que nunca había estado. Las calles eran más viejas de lo que imaginaba, repletas de edificios grisáceos y un tráfico ruidoso. Busqué un pequeño hostal cerca de la estación para alojarme y, siguiendo la dirección que había averiguado, fui en autobús a la urbanización donde vivía mi madre. Era un complejo residencial antiguo construido en los 90. Los bloques solo tenían 6 plantas y los azulejos de la fachada se habían caído en grandes trozos, dejando al descubierto el cemento gris oscuro. Me quedé de pie abajo, alzando la vista hacia la ventana del 4.º piso del tercer portal, con el corazón latiendo a tal velocidad que parecía que iba a salirse. 21 años. Había imaginado innumerables veces cómo sería volver a verlo. A veces con ira, a veces con reproches, a veces cruzándonos con indiferencia. Pero nunca pensé que al estar realmente aquí, fuera a ponerme tan nervioso. Respiré hondo. Entré por la puerta del portal y fui subiendo las escaleras paso a paso. La puerta de la izquierda del 4.º piso estaba entreabierta. Había pegado un cartel de bendición descolorido. La pintura de la pared junto al marco se estaba descascarillando. Me quedé en la entrada. Levanté la mano y dudé durante un buen rato, hasta que por fin pulsé el timbre. El timbre sonó un par de veces, y desde dentro llegaron unos pasos. La puerta se abrió. Un muchacho aparece en la puerta. Lleva una camiseta tan lavada que está casi descolorida, y el pelo revuelto. Al verme, su mirada se llena de inmediato de desconfianza. ¿Quién eres? Reconozco su voz. Es la persona que cogió el teléfono el otro día. He llamado para hablar con tu madre. Son Seulan. Soy. Ya sé quién eres. El muchacho me interrumpe, y su expresión se vuelve todavía más fría. ¿No te lo dejé bien claro? Mi madre no quiere verte. Solo quiero decirle un par de cosas. Y me iré. No está en casa. Entonces, ¿a qué hora vuelve? El muchacho no responde. Se limita a clavarme los ojos. En su mirada hay aversión, recelo y algo más que no sabría definir. Vete. En esta casa no eres bienvenido. Dicho esto, hace ademán de cerrar la puerta. Alargo el brazo para frenarla. ¡Espera! ¿Puedes decirme en qué hospital está? ¿A ti qué te importa?
A fin de cuentas, es mi madre. Solo quiero saber cómo está. Ahora te acuerdas de que es tu madre. El muchacho suelta una risa seca, con la voz cargada de una ira contenida. ¿Llevas 21 años? ¿Has venido ni una sola vez? ¿Has hecho una sola llamada? Ella te guardaba dinero todos los años. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Se quitaba la comida de la boca y pasaba apuros, dividiendo su sueldo en 2 partes. Una para mandártela y otra para sus medicinas. ¿Y tú? ¿Qué has hecho tú? Sus palabras me dejan sin aliento. Yo no sabía nada de esto. ¿Que no lo sabías? Pues haberte informado. Has vivido 21 años tan tranquilo. Y ahora te acuerdas de buscarla. Es demasiado tarde. A los ojos del muchacho se le saltan las lágrimas y la voz empieza a temblarle. Abro la boca, pero soy incapaz de articular palabra. De todo lo que decía, yo no sabía absolutamente nada. En mis recuerdos, ella era aquella mujer irresponsable que había abandonado a su familia. Sin embargo, en boca de este muchacho, ella tenía un rostro completamente distinto. Me quedé de pie en el mismo sitio, con la cabeza hecha un lío. El muchacho respiró hondo, como si intentara contener sus emociones. Vete ya, no vuelvas. El estado actual de mi madre no soporta ninguna alteración. Solo quiero verla un momento. He dicho que no. Alzó la voz, pero pareció darse cuenta de algo y bajó el tono de inmediato. Mi madre está muy mal. El médico ha dicho que debe mantener la estabilidad emocional y no sufrir sobresaltos. Si vienes, lo único que harás es empeorar las cosas. Al ver sus ojos enrojecidos, sentí como si algo me desgarrara por dentro. Entonces, esperaré fuera a que vuelva. Me conformo con mirarla de lejos, sin molestarla. El muchacho me quedó mirando fijamente un buen rato y, al fin, como si se hubiera rendido, cerró la puerta. Me quedé en el descansillo vacío, sintiendo que me habían arrancado todas las fuerzas. No sé cuánto tiempo estuve de pie a la entrada de aquel bloque. Al caer la tarde, un taxi se detuvo frente al portal. Se abrieron la puerta y una silueta encorvada descendió con lentitud. Era una anciana de pelo canoso, ataviada con una vieja chaqueta acolchada de tono gris. Caminaba tambaleándose, con la impresión de que cada paso le exigía un esfuerzo titánico. Tenía el rostro demacrado, con los pómulos muy salientes, la piel cetrina y las cuencas de los ojos hundidas. Al contemplarla desde la distancia, una inmensa sensación de extrañeza invadió mi pecho. ¿Es ella mi madre? Aquella mujer que en mi memoria aún era joven. ¿Cómo se había convertido en ese estado? Llegó hasta la entrada del portal, se detuvo a tomar aliento y, pareciendo notar algo, levantó la vista para mirar hacia donde yo estaba. Por instinto, me oculté tras el muro de al lado. Entrecerró los ojos durante unos segundos, sin ver nada extraño, y entró en el portal. Me apoyé contra la pared, con el corazón latiéndome con furia. Su mirada era tan apagada, tan agotada, que no encajaba en absoluto con la persona de mis recuerdos. No sabía si debía acercarme a saludar o dar media vuelta y marcharme. Justo en ese momento, mi móvil sonó de repente. En la pantalla apareció el número de la tía Wong, la vecina del pueblo. Lo descolgué y, al otro lado de la línea, su voz sonó agitada. Yuan-Zhou, ¿dónde estás? Ven rápido, a tu padre le ha pasado algo. Mi corazón se hundió de golpe. ¿Qué ha pasado? Tu padre se ha desmayado de repente. Lo han llevado al hospital del pueblo. Y el médico dice que ha sido una hemorragia cerebral. Lo están operando ahora mismo. ¡Vuelve enseguida! Sentí un zumbido ensordecedor en la cabeza. Aquella misma noche, me subí al primer tren de regreso a la ciudad. 14 horas. No pude dormir ni un solo minuto. Solo se me venía a la cabeza la cara de mi padre. Tan solo tiene 58 años. Siempre ha tenido una salud bastante fuerte. ¿Cómo iba a sufrir una hemorragia cerebral de repente? ¿Habrá sido culpa mía por acorralarlo a preguntas el otro día y haberle alterado? ¿Habrá sido mi insistencia en ir a buscar a mi madre lo que hizo que le diera un vuelco el corazón de la rabia? Cuanto más pensaba, más miedo tenía. Cuanto más pensaba, más culpable me sentía. Se me anegaban los ojos una y otra vez, pero aguantaba las ganas, sin dejar que las lágrimas cayeran. Al mediodía del día siguiente, llegué corriendo al hospital del pueblo. Mi padre estaba tumbado en una cama de la UC, conectado a infinidad de tubos, con el rostro pálido como un papel. El médico me dijo que la operación se había hecho bastante a tiempo y que de momento había salvado la vida, pero que aún tendrían que vigilar su evolución y no descartaban posibles secuelas. Me senté en el banco del pasillo frente a la UC y, con la sensación de que me habían vacilado el alma por completo, Sukin pidió un permiso en el trabajo para venir a acompañarme. No dijo nada.
Simplemente se limitó a cogerme la mano en silencio. Mi padre estuvo en coma 2 días y 2 noches, un tiempo en el que apenas pegué ojo. Cuando tenía hambre, compraba un bollo en la tiendecita de la entrada del hospital, y si me vencía el sueño, cabeceaba un poco por el pasillo. La madre de Suking también llamó por teléfono, con un tono mucho más suave que la última vez. Yuan-Sou, me ha dicho Xiaoqing, que tu padre está en el hospital, no te preocupes. Que se recupere poco a poco, y si necesitáis dinero, dile algo a tu tía. Sabía perfectamente que esto significaba que había bajado la guardia. Pero yo no tenía el cuerpo para pensar en esas cosas. Le di las gracias escuetamente y colgué. A la madrugada del tercer día, mi padre por fin despertó. Cuando la enfermera me hizo pasar, estaba tumbado en la cama, con los ojos medio abiertos y medio cerrados, moviendo los labios, como si quisiera decir algo. Me acerqué a grandes zancadas hasta la cama, me agaché y le cogí la mano. «Papá, has despertado. ¿Cómo te encuentras?» No respondió a mi pregunta, limitándose a mirar fijamente mi rostro. Tenía la mirada turbia, pero en ella había algo que nunca antes había visto, como una sensación de liberación y, al mismo tiempo, de profundo dolor. Movió los labios y dijo con voz ronca, Yuan-Sou, «Papá, aquí estoy, no te alteres. Habla despacio». Hizo un esfuerzo titánico para levantar un dedo y señalar debajo de la almohada. «Ahí dentro hay una carta». Me quedé de piedra por un instante. Alargo la mano bajo la almohada y tanteo, hasta que mis dedos rozan un sobre. Era un sobre viejo y amarillento, con el papel ya reblandecido, y los bordes algo desgastados. Saco el sobre y veo la caligrafía escrita en el... «Papá, ¿esta es la carta que rompí el otro día?» «Es de más atrás». La voz de mi padre era muy débil, y cada palabra parecía costarle todas sus fuerzas. «Esta es la primera que mandó. No tuve el valor de romperla. La he guardado durante 15 años. Sostengo la carta en la mano y empiezo a temblar. Yuan-Sou, a mi padre se le enrojecen los ojos. No guardes rencor a tu madre. Ella ha sufrido más que nadie. Miro su rostro pálido y siento un nudo en la garganta. Papá, no hables más por ahora. Descansa. No. Me interrumpe, con la voz de repente urgida. Hay cosas que si no digo ahora, temo que sea demasiado tarde. Él toma aire con dificultad y me mira fijamente a los ojos. Lo de aquel año no fue como tú crees. Tu madre no se marchó porque quisiera. Mi corazón da un vuelco repentino. Lee esa carta. Cuando la leas, lo entenderás todo. Yo, bajo la mirada hacia el sobre en mis manos, sintiéndolo tan pesado como una piedra. Desgarro el sobre y extraigo el papel doblado que hay dentro. El papel está amarillento y quebradizo, con manchas de humedad en algunas partes, como si hubiera estado bañado en lágrimas. Despliego la carta y reconozco la familiar caligrafía. En el preciso instante en que la primera línea salta a la vista, mis pupilas se dilatan de golpe. Sé que Yuan-Sou me odiará toda la vida, pero... lo que pasó aquella noche, no me atreví a contárselo. Temía que, al saber la verdad, el objeto de su odio fuera el mismo. Mis manos empezaron a temblar con violencia. Clavé la mirada en aquellas líneas. ¿Aquella noche? ¿Qué pasó aquella noche? El objeto de su odio fuera el mismo. ¿Qué significa esto? Tomé aire profundamente y me obligué a seguir leyendo. Aquella noche me dio un ataque. Tenía la cabeza zumbándome, sin poder oír ni ver nada con claridad. Solo recuerdo que estaba de pie junto a la cama de Yuan-Zhou. ¿Acaso no te acuerdas? Te asustaste tanto que me tiraste al suelo y me hiciste tragar un bol entero de agua. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón con fuerza cuando a mamá le daban sus ataques. Se ponía de pie junto a mi cama con algo en la mano. Por entonces, yo solo tenía 13 años. No recordaba absolutamente nada de aquello. Más tarde, me llevaste al hospital. El médico dijo que sufría trastorno bipolar, también conocido como maníaco depresivo. Cuando me dan los brotes, pierdo el control. Y en los casos graves, me entran deseos de hacerme daño a mí misma o a los demás. Las lágrimas nublaron mi vista. ¿Con qué era eso? Al final no era que me hubiera abandonado, sino que temía hacer daño. Fui yo quien propuso el divorcio, pero no querías aceptar y me arrodillé en el suelo suplicándote. Le dije que no merecía ser su madre. No me atreví a dormir tranquila ni un solo día, porque temía volver a sufrir un brote mientras dormía. Aquel chatarrero no era mi marido. Era un tío lejano, que vivía en Qingyang. Prometió cuidar de mí, para que pudiera ir allí a recibir tratamiento. Alcé la cabeza de golpe y miré a mi padre en la cama del hospital, papá. Él y aquel hombre. El padre asintió lentamente, mientras una lágrima turbia resbalaba por el rabillo de su ojo. No es lo que piensas. No se fue con nadie. Entonces, ¿por qué
¿Por qué me mentiste? Mi voz temblaba. Las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿Por qué no me dijiste la verdad? El padre no respondió. Simplemente cerró los ojos. Y las lágrimas recorrieron sus hundidas, cuencas hasta perderse en sus sienes canosas. Bajé la cabeza para seguir leyendo la carta. Yang, te lo advertí cuando me fui. No le cuentes la verdad a Yuan-jo, porque no quiero que sepa que su madre está loca. Y por poco le hace daño. Prefiero que me odie y piense que soy una mujer sin corazón, a que llegue a saber todo esto. Me lo prometiste. No se lo dirías. Por eso, te lo ruego. Quema esta carta y haz como si nunca hubiera pasado nada. Te mandaré dinero todos los meses. No te niegues. Es lo que le debo a Yuan Zhou. Una deuda que no podré pagar en toda la vida. Me trataré como es debido y saldré adelante. En cuanto esté totalmente recuperada, volveré para verlo, aunque no quiera reconocerme. Me conformo con mirarle de lejos. Yang, perdóname. Te he fallado a ti y a Yuan-jo en esta vida. En la última línea de la carta había una fecha, 7 de noviembre de 2003. La escribió 2 meses después de marcharse. Sostuve ese fino papel entre mis manos, sintiendo como si me hubieran arrancado todas las fuerzas. 21 años, exactamente 21 años. La he odiado durante 21 años, considerándola en mi interior como una mujer despiadada que abandonó a su marido y a su hijo. Pero la verdad era que me amaba tanto que no se atrevía a estar a mi lado. Su marcha no fue por huir, papá. Fue para protegernos. Levanté la cabeza con la voz tan quebrada que apenas podía hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mi padre abrió los ojos y me miró. Con los labios temblorosos, tu madre no me dejó. Decía que prefería que la odiaras antes de que supieras la verdad. Pero yo tenía derecho a saberlo. Mis lágrimas no paraban de caer. Durante tantos años lo he odiado con tanta fuerza. Pensaba que le daba igual lo que me pasara. Claro que le importas. Mi padre levantó la mano con esfuerzo, queriendo tocarme la cara, pero no llegaba. Le importas más que nadie en el mundo. No he tocado ni un solo céntimo de ese dinero. Te lo he guardado todo. Me quedé de piedra. ¿Qué has dicho? Esa cuenta la abrió él, pero cada mes me mandaba el dinero. Y yo lo ingresaba. Las lágrimas de mi padre brotaban sin parar. No tenía buena salud, ni ganaba mucho. Pero enviaba dinero todos los meses, sin faltar ni uno solo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo usaste? Le prometí que este dinero era para ti. Para cuando te casasen. Me arrodillé junto a la cama del hospital, incapaz de contener el llanto. Resulta que, durante todos estos años, mi padre había estado haciendo esto en secreto, en silencio. Recibía el dinero que enviaba mi madre. Lo ahorraba íntegro, esperando el día en que formara mi propia familia. Y yo, en cambio, no sabía nada. Solo sé odiarle e insultarle, sintiendo rabia con solo nombrarle. Papá, voy a ir a buscarlo. Levanté la cabeza y me secó las lágrimas con el dorso de la mano. Voy a aclararlo todo con el cara a cara. Mi padre me miraba con una mezcla de alivio y preocupación. Su salud no es muy buena. Cuando vayas, no te alteres demasiado. Asentí. Me puse en pie y doblé con cuidado aquella carta, guardándola bien cerca del pecho. Papá, céntrate en recuperarte. En cuanto vuelva, te veo. Mi padre asintió con la cabeza, con lágrimas aún en los ojos. Ve a ver a tu madre. En todos estos años ha sufrido más que nadie. Salí a grandes zancadas de la habitación y me tropecé de frente con Su Chin, que estaba a punto de entrar, al verme el rostro bañado en lágrimas. Se llevó un buen susto. Yuan Zhou, ¿qué te pasa? ¿Le ha pasado algo a tu padre? Mi padre está bien. Le tomé las manos, con la voz ronca. Su Chin, ¿tengo que ir a otra provincia? Mi madre no es como pensaba. Su Chin me miró, con una profunda ternura en la mirada. ¿Te acompaño? No, quédate aquí para ayudarme a cuidar de mi padre. La abracé suavemente. Volveré enseguida. Esa misma tarde, compré un billete de tren con destino a Qingyang. Sentado en el vagón, saqué aquella carta y la leí una y otra vez. Con cada lectura, el corazón se me encogía de dolor. El paisaje al otro lado de la ventana volaba hacia atrás, pero yo era incapaz de procesar nada. Mi mente solo revivía los detalles de los últimos 21 años. A los 13 años, en los exámenes de acceso, quedé tercero en todo el colegio. Volví a casa emocionado,
deseando dárselo a conocer a mi madre, pero descubrí que ya no estaba. El año de la selectividad, fui admitido en la universidad de la capital provincial. Mi padre se bebió media botella de licor blanco y se quedó sentado en el patio toda la noche, sin decir una sola palabra. Cuando me gradué de la universidad, cuando conseguí mi primer trabajo, le envié el sueldo entero del primer mes a mi padre. Pero él me lo devolvió intacto. Durante todos estos años, siempre creí que mi padre era el único al que le importaba. Pero ahora sé que mi madre jamás me había abandonado. Simplemente me amaba en silencio de otra manera. Cuando el tren llegó a la estación, ya era de madrugada, sin importarme el cansancio. Cogí un taxi directamente hacia el bloque de pisos donde vivía mi madre. Eran algo más de las 6 de la mañana. Apenas empezaba a amanecer, y la urbanización estaba completamente en silencio. Me quedé de pie ante el portal, dudando durante un buen rato, hasta que por fin me atreví a levantar la mano y pulsar el timbre. Sonó un par de veces, y la puerta se abrió. Era aquel chico con el rostro agotado, que se quedó de piedra al verme. ¿Qué haces aquí? Otra vez. Quiero ver a mi madre. Lo miré fijamente a los ojos. Esta vez he venido a pedir perdón. El chico guardó silencio unos segundos y se hizo a un lado para dejarme pasar. Está en el hospital. Anoche tuvieron que ingresarla de nuevo. Sentí cómo se me encogía el corazón de golpe. ¿En qué hospital? En el primer hospital popular de la ciudad, en la sección de hepatología. Su voz sonaba muy baja, impregnada de un profundo cansancio. Lleva años tomando medicación para controlar el trastorno bipolar, pero los efectos secundarios eran demasiado fuertes y le han afectado al hígado y a los riñones. En las revisiones del mes pasado ya se vio que está en fase terminal. Mi cabeza dio un vuelco. ¿Fase terminal? El médico dice que le quedan pocos meses como mucho. Tras decir esto, al chico le empezó a temblar la voz. Me miró con los ojos enrojecidos. En su habitación hay un álbum de fotos, lleno de imágenes tuyas, de cuando eras pequeña, del colegio, de las graduaciones. Lo mira todas las noches antes de irse a dormir. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder evitarlo. Esas fotos se las mandaba mi padre. El chico asiente con la cabeza. Tu padre ha estado en contacto secreto con ella todos estos años. Le enviaba una carta cada pocos meses. Dentro iban tus fotos y tus boletines de notas. Cada vez que recibía una carta, mi madre lloraba. Lloraba y reía a la vez, diciendo que su hijo había salido adelante. Me pongo de cuclillas y me cubro la cara con las manos, temblando entero mientras lloro. Resulta que, aunque mi padre no me dejaba perdonar a mi madre, había estado buscando la manera de que ella supiera de mí. Los dos guardaron este secreto en silencio. Durante 21 años, venga, ¿te llevo al hospital? El chico me da una palmada en el hombro. Ha estado esperándote. Te ha esperado 21 años. El área de hepatología del primer hospital del pueblo de la ciudad está en la 7ª planta. Entro en la habitación del hospital siguiendo al chico y veo a mi madre tumbada en la cama. Está tan delgada que es puro esqueleto, con el rostro cetrino y el pelo ralo y escaso. Tiene tubos por todas partes y el respirador emite un leve zumbido. Me quedo de pie junto a la cama, mirando a esa mujer tan desconocida y a la vez familiar, incapaz de decir una sola palabra. Ella percibe algo y abre los ojos lentamente. Esos ojos turbios y apagados, de repente, se iluminan. En el mismo instante en que me ve, abre la boca, con una voz tan ronca que parece papel de lija frotándose. ¿Yuan-yo? ¿Eres Yuan-yo? Las lágrimas empiezan a brotar de mis ojos y caigo de rodillas junto a la cama con un golpe seco. Mamá, soy yo. A ella también se le caen las lágrimas, mientras sus labios resecos tiemblan. Hijo mío, por fin has venido. Mamá te ha esperado muchísimo tiempo. Hace un esfuerzo por levantar la mano, para intentar acariciarme la cara, pero le tiembla con fuerza. Por mucho que intentaba alcanzarlo, le tomé la mano y la apoyé contra mi mejilla. Tenía la mano seca y huesuda, con la piel tan áspera como la corteza de un árbol y profundas grietas en las yemas de los dedos. Eran las manos de alguien que había cargado con trabajos duros durante 20 años. Mamá, perdóname. Sollozando. Repetí una y otra vez. Perdóname. No debería haberte odiado. No sabía la verdad. Y te he malinterpretado todo este tiempo. Ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas se deslizaban por sus cuencas hundidas. No es culpa tuya. Tu madre no sirve para nada. Estaba enferma. Por poco te arruinó la vida. Haces bien en odiarme. No. Le apreté la mano con fuerza. Mamá, ya no te odio. Ya lo sé. Lo sé todo. Papá me lo ha contado todo sobre lo que pasó aquella noche. Su cuerpo dio un leve estremecimiento. ¿Él? ¿Te lo ha contado? Sí. Asentí con la cabeza, con el rostro bañado en lágrimas. Mamá, no estás loca. Estabas enferma.
¿Nada más? Esto no es culpa tuya. Todos estos años has estado pagando tu tratamiento sola, aguantando el tirón tú sola. Y encima, ahorrando dinero para mí. El mal hijo soy yo. He sido un desastre. Ella negaba con la cabeza entre lágrimas, aferrándose con sus manos marchitas a mis dedos. Tú no has hecho nada malo, hijo. La que te ha fallado soy yo. Lo único de lo que me arrepiento en esta vida es de haberte dejado. Me recosté junto a su cama y lloré con todo el cuerpo temblando. En ese instante, 21 años de resentimiento, malentendidos y amargura se convirtieron en lágrimas que se llevaron todo lo malo. Me quedé en el hospital cuidando a mi madre durante 3 días. Durante esos 3 días, no me separé de su cabecera ni un solo instante. Le di de comer, la ayudé a asearse y la escuché contarme, entre pausas, todo lo que había pasado en estos años. Ella me contó que, al llegar a Qingyang, su enfermedad era muy grave. Prácticamente, le daban ataques cada 2 o 3 meses. Cuando sufría una crisis, gritaba a pleno pulmón, se arrancaba los cabellos y lloraba sin parar. Y a veces incluso tenía impulsos de hacerse daño. Aquel tío lejano la ingresó en un psiquiátrico y estuvo allí más de medio año hasta que poco a poco se estabilizó. Tras salir del hospital, empezó a montar un puesto de desayunos en la calle. Tenía que levantarse a las 3 de la madrugada para amasar. Y no descansaba hasta el mediodía. No ganaba mucho dinero, pero, a base de apretarse el cinturón, conseguía ahorrar unos cientos de yuanes cada mes para mandarlos a casa. Tu padre nunca tocó ese dinero. Decía que lo guardaba para cuando te casaras. Su voz era muy suave, pero una leve sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Sé que tu padre es un buen hombre. Aunque de boca sea duro, en el fondo siempre me ha tenido en cuenta. Mientras la escuchaba hablar, sentí como si algo me golpeara con fuerza en el pecho. Resulta que, durante estos 21 años, los dos se habían estado sacrificando por mí en silencio. Mi padre se mataba a trabajar en el pueblo para pagarme los estudios, y mi madre ahorraba cada céntimo fuera para juntarme dinero. Y yo, en cambio, como si fuera un completo extraño, no sabía absolutamente nada. Mamá, ¿ese chico quién es?, le pregunté. Al ver a un muchacho entrar y salir atareado por la puerta, la mirada de mi madre se suavizó un poco. Se llama Xia O-Hun. Es un huérfano que conocí en Qingyang. Sus padres murieron en un accidente de coche y se quedó sin nadie que cuidara de él. Así que me lo llevé conmigo para criarlo. ¿No es tuyo biológicamente? No, negó con la cabeza. Con el estado en el que se quedó mi cuerpo, ¿cómo iba a tener más hijos? Aquellas medicinas me destrozaron por dentro. Al ver su rostro demacrado, volví a sentir una profunda punzada de dolor en el pecho. Una nueva punzada de amargura oprimió su corazón. Mamá, en cuanto salgas del hospital, te llevaré de vuelta al pueblo. Sus ojos brillaron un instante, pero enseguida volvieron a apagarse. Me temo que mamá ya no va a salir de aquí. No digas tonterías. Le apreté la mano con fuerza. ¡Mamá! Espera, voy a buscar a los mejores médicos y los mejores medicamentos. Ella me acarició la mano con suavidad, con una voz débil, pero firme. Yuanzhou, en esta vida, no le pido nada más a Dios. Con haber podido verte una vez más. A mamá, le basta y le sobra. La cuarta mañana, el estado de mi madre empeoró de repente. Cayó en coma, y su tensión y sus pulsos empezaron a caer en picado. Los médicos estuvieron intentando reanimarla durante 4 horas, pero al final no pudieron salvarla. Se marchó muy tranquila, con un atisbo de sonrisa casi imperceptible en los labios. Xiao Hun me contó que sus últimas palabras antes de perder el conocimiento fueron: Yuanzhou ha venido. Mamá ya puede irse en paz. Me quedé de pie junto a la cama del hospital, mirando cómo cubrían su pequeño cuerpo con una sábana blanca, sintiendo como si me hubieran arrancado todas las fuerzas. Esta mujer a la que había odiado durante 21 años, esta mujer que creía haber olvidado por completo, se había ido así, sin más. Y lo único que me había dejado, además del dinero de aquella cuenta de inversión, fueron 21 años enteros de añoranza y remordimiento. Xiao Yan me entregó el álbum de fotos de la habitación de mi madre. Lo abrí página por página y vi que estaba lleno de fotos mías. Una foto de familia de la primaria, la orla de la secundaria, los diplomas del instituto, la carta de aceptación de la universidad, la tarjeta de identificación de mi primer trabajo, al dorso de cada fotografía, con la letra pulcra de mi padre. Había anotado una fecha y una pequeña descripción. Boleta de calificaciones de Yuanzhou, de la secundaria, tercer puesto de la clase. Graduación de secundaria de Yuanzhou. Se prepara para la selectividad. Yuanzhou entra en la universidad. Toda la familia está feliz. Yuanzhou empieza a trabajar. Su puesto en la capital de provincia está muy bien. Sosteniendo ese álbum de fotos, me acurruqué en el suelo llorando temblando entera.
Resulta que durante estos 21 años, mi padre no había dejado de enviarle fotos a mi madre a mis espaldas. Aunque la insultaba de boca, en su corazón jamás le guardó verdadero rencor. Simplemente no sabía cómo explicarme las cosas. Y por eso eligió el silencio. Y durante estos 21 años, él, solo en tierras extrañas, miraba estas fotos una y otra vez para verme crecer. Nunca estuvo ausente de mi vida. Tan solo se escondía en un rincón donde yo no lo veía, cuidando de mí en silencio. Tras los trámites del funeral de mi madre, regresé a mi pueblo natal con aquel álbum. Y el dinero de la cuenta, la salud de mi padre ya se había estabilizado y estaba siguiendo su rehabilitación. Le conté lo ocurrido con mi madre. Se quedó en silencio durante mucho rato y al final, las lágrimas surcaron su rostro de anciano. Se ha ido. Sí, asentí con la cabeza. Con la voz ronca, me vio antes de marcharse. Dijo que ya podía irse tranquila. Mi padre se secó las lágrimas con manos temblorosas. Con voz quebrada. Ha sufrido tanto todos estos años. Saqué aquel álbum de fotos y lo dejé junto a su cama. Papá, ¿estas fotos se las mandabas tú? Él no dijo nada. Se limitó a abrir el álbum en silencio y a mirar las páginas una a una. Mientras las lágrimas no dejaban de caerle, yo le fallé. Su voz sonaba ahogada por el llanto. Le prometí que no te diría la verdad, pero al verte odiarla tanto, a mí tampoco me dolía menos el corazón. Ay, si es que sois los dos iguales de tontos. Me acurruqué a los pies de su cama y le apreté las manos ásperas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si hubiera sabido la verdad, habría ido a verle mucho antes, y él no habría tenido que cargar con todo solo durante tantos años. Mi padre negó con la cabeza. Tu madre decía que prefería que la odiaras, a que supieras que estaba enferma. Le daba miedo que te sintieras inferior y que la gente os juzgara. Siempre era igual. Mis lágrimas volvieron a brotar. Se guardaba todo para ella, sin decir nada. Mi padre me dio una palmada en la mano y su voz, aunque débil, sonó firme. Yuan-yo, lo que más le importaba a tu madre en esta vida eras tú. Quédate con su dinero y vive una buena vida. Asentí con la cabeza. Papá, lo haré. Los ahorros en la cuenta de mi madre sumaban casi 400.0 yuanes. Durante 21 años, mes a mes, había apartado entre cientos y 1000 yuanes. Poco a poco, había conseguido reunir esa cantidad. Utilicé ese dinero para pagar por completo los gastos médicos de mi padre y destiné el resto a terminar de pagar el piso. A finales de año, la boda se celebró tal y como estaba previsto. Su Qing, vestida con un traje de novia blanco, caminó del brazo por la alfombra roja. Mientras recibía las felicitaciones de familiares y amigos, mi padre estaba sentado en la primera fila, vestido con una chaqueta Mao recién hecha, con una sonrisa en los labios y lágrimas brillando en el rabillo de los ojos. Durante el brindis, no mencioné a mi madre, pero en cuanto tuve la oportunidad, me aparté un momento y serví una copa de vino frente a su retrato. Mamá, tu hijo ya se ha casado. Siempre decías que querías verme formar una familia. ¿Puedes verlo desde ahí? Le dije en susurro a la fotografía, sosteniendo la copa. Gracias por todo lo que hiciste por mí durante estos años. En otra vida, quiero volver a ser tu hijo. Derramé el vino sobre el suelo, dejando que se absorbiera en la tierra. Junto con mis 21 años de remordimiento y añoranza, la primavera del año siguiente a nuestra boda, llevé a Su Qing de viaje a Qingyi. La tumba de mi madre se encontraba en una pequeña colina a las afueras, marcada por una lápida sencilla. Lleva grabado su nombre y las fechas de su nacimiento y fallecimiento. Me he agachado para dejar un ramo de crisantemos blancos ante la tumba. Mamá, he venido a verte. He hablado en voz baja. Mis ojos han vuelto a humedecerse. Ella es Su Qing, tu nuera. ¿A qué es guapa? Es una gran persona. Seguro que te encantará. Su Qing estaba a mi lado, también con los ojos enrojecidos, y ha hecho una reverencia en silencio. A poca distancia, una figura joven se acercaba. ¿Era Zhao Yun? Había crecido bastante en ese año y pico. Su rostro había perdido parte de su aire infantil. Me he acercado y le he dado una palmada en el hombro. Xiao Yun, si tienes cualquier problema, dímelo. Mi madre te crió como a un hijo, así que eres mi hermano. Con los ojos llorosos, Xiao Yun ha asentido. Hermano, cuidaré bien de mí mismo. Antes de irse, mamá me dijo que estudiara mucho y que en el futuro fuera una persona útil. No la defraudaré. Al mirar a este chico, que era más de 10 años menor que yo, he sentido una cálida corriente en el pecho, aunque mamá ya no esté. Su amor sigue vivo. Al bajar la montaña, el sol brillaba con fuerza. Se extiende por la sinuosa carretera de montaña, alargando enormemente las sombras de los árboles. He echado la vista atrás, hacia aquel pequeño túmulo, y he pensado en silencio. Descansa en paz, mamá.